La directora de la institución, así que los invitamos a cantarles el feliz cumpleaños. Bueno, en realidad lo que yo les voy a comentar es un poquito algunas cuestiones. Primero principal, en el marco de la historia, bueno, yo soy profesor de historia, en la década del 60 comienza a darse un debate muy importante, sobre todo en el marco de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y surge un movimiento que en realidad es un movimiento muy heterogéneo, perdón que agarrate, bueno, se conoce sabe que agarrate, que es el movimiento feminista, ¿no? Que está muy vinculado a la cuestión política. Entonces surge una primera camada, si se quiere, de historiadoras, que comienzan a reivindicar algunas figuras femeninas de la historia en forma de generar heroínas, ¿comprenden? Para este movimiento. Pero en la década del 70 comienza a haber un despegue, si quiere, en lo político, y empieza a entrar en el marco de lo que es la historiografía, o en algunas universidades ya por el lado de la investigación, correcto, en historia, con el género como la pregunta o la cuestión en problema, ¿comprenden? Bueno, esto se va a implementar en la década del 80, ya comienza, digamos, un trabajo muchísimo más fluido con respecto a lo que es género, en todo sentido, sino que también no solamente se rastrean casos de género en el siglo XX, sino que también se va extendiendo en el tiempo y se hacen, por ejemplo, hasta historia antigua, análisis con respecto al género en el marco de las sociedades. Y es bastante interesante porque se pierde un poco a través de eso la mirada bastante patriarcal que tenía la historia, donde detrás de cada gran hombre había una gran mujer, como decían acá, no, acá una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, ¿comprenden? Lo interesante un hombre detrás de la mujer. También puede ser, en este caso sí. Ahora, ¿qué termina sucediendo? Exactamente. Sin embargo, bueno, las temáticas se van profundizando, se hacen investigaciones en todo, desde las cuestiones de la vida privada, doméstica, la sexualidad, el amor, la escritura, porque básicamente en los últimos adelantos en el marco de la historiografía, también que se plantea la historiografía de los sentimientos, también generan estos nuevos tipos de investigaciones, donde aparecen nuevas documentaciones, nuevas formas de abordar la temática de género, y por suerte hoy en día en términos académicos hay mucha pluralidad de investigaciones resueltas y a resolverse sobre temas muy diversos. Ahora, ¿qué sucede? El tema que más o menos nos va a propiciar acá el debate es el debate que tiene que ver con la violencia, ¿no? Por supuesto de género. Que tampoco es un tema que es nuevo, porque nosotros sabemos que en el marco de las sociedades patriarcales o de corte machista se ejerce violencia de género hace tiempos inmemoriales, si se quiere, de toda característica, sea simbólica, física, verbal, psicológica, pero particularmente en el contexto latinoamericano, a partir del año 1993 comienza un proceso más o menos de efervescencia en el tema, porque se empiezan a dar los famosos femicidios o feminicidios que van a radicarse en Ciudad Juárez, en México, ¿correcto? Son justamente un grupo de mujeres que se van a llamar las maquiladoras, le van a decir, porque se incorporaban a fábricas transitorias que existían por los acuerdos económicos con Estados Unidos, y aparecían siendo de muy temprana edad víctimas de crímenes aberrantes, ¿no? Y casi siempre rondando la situación de la figura femenina. Muchas veces en el marco de abusos sexuales, estrangulamientos, se han encontrado grupos de cadáveres de 8 o 10 personas, no sé si alguno sabe más o menos del tema. Y más o menos va a generar como el punto para reflexionar sobre esta cuestión de la violencia de género. Lamentablemente en México, hasta la misma Organización de Naciones Unidas terminó querellando al Estado mexicano, porque justamente el Estado mexicano le echó la culpa al narcotráfico, cuando justamente es posterior el desembarco de los carteles en el marco de la frontera. Básicamente para desligarse de la responsabilidad que tenía como Estado. Y esto va a surgir, digamos, en América Latina, primero todo un contexto muy general, donde comiencen a verse estos diferentes crímenes ya con esta puntualidad sobre el crimen hacia el género, correcto, con esta alevosía. Por eso también el término femicidio y feminicidio es como utilizado en términos duales, ¿no? Porque en algunos países son dos términos diferentes, en nuestro caso se adoptó el término femicidio, ¿no? Como digamos un término más generalista. Lo que termina sucediendo es que lamentablemente este posicionamiento de la violencia hacia las mujeres comienza a terminar en estragos fatales, lo que en la década del 80 y del 90 se conocía como crímenes pasionales en el marco del derecho, que tenían, digamos, hasta en el propio derecho procesal, un ámbito regulatorio
diferente, comienza a darse cuenta ahora que no, que son crímenes justamente que tienen esta característica de aberrante hacia las mujeres, ¿no? Siempre en situaciones de poder, correcto, de violencia. ¿Qué sucede? En Argentina el tema entra, no digo en boga, porque decir en boga es una palabra como positiva para esto, pero comienza a ser más del ámbito publicitario alrededor del 2007, 2008, donde empiezan a darse esta cantidad, ¿no?, de femicidios. Hoy en día tenemos una mujer que muere en estas condiciones cada 30 horas, quiere decir que es una estadística bastante, y a la vez también eso, en los países que muchas veces tienen como legislaciones progresistas frente a este tema, tampoco se tienen estadísticas reales. Hoy en día recién se están hablando sobre hogares alternativos para las mujeres y las familias con respecto a la violencia. O sea, existen un montón de cuestiones que son inconclusas. Por eso el tema que las chicas abordan es extremadamente pertinente. En Argentina, bueno, tenemos un caso iconográfico que es el de Wanda Tadei, que lo recordarán, que murió en realidad por las heridas que le generó el muchacho este Vázquez, que era de callejeros, en el marco de... que lamentablemente, según el Observatorio de Género, también tuvo una réplica negativa, porque se produjo algo que le llaman, en el marco de la investigación, el efecto Tadei, o el efecto Wanda, donde 600 chicas más, en el lapso de un año, sufrieron más o menos heridas y después 300 fallecieron. Pues estamos hablando de son números muy importantes, no solamente para América Latina, sino para Argentina también. Bueno, en Argentina se ha generado la reforma justamente de la ley y ahora se establece el femicidio como un crimen alternativo al homicidio o al homicidio doloso y culposo. En el caso de América Latina, bueno, Costa Rica, Colombia, México, bueno, lo tiene, pero entre comillas, pero hay toda una reivindicación. Sin embargo, me parece que la pregunta es muchísimo más concurrente, más presente sobre, en términos generales, la violencia y cómo la violencia está tan presente en nuestra vida. Por eso, bueno, ahora voy a dejar a las chicas que hablen sobre un tema que es súper pertinente porque se localiza acá en Varela. Buen día. Bueno, acá les voy a presentar el trabajo, como estuvieron hablando ya. Sí. Bueno, se llama Territorialidades y Violencia de Género, Florencio Varela en los últimos 5 años. Bueno, el objetivo de esta investigación es ver las causas que originan la violencia de género y cómo se ve reflejada en el espacio, en el territorio, con el fin de promover programas para la prevención de esta situación que, bueno, que nos preocupa a todos. Bueno, se va a hablar desde la geografía del género y la geografía cultural que ya explicó la profesora. Bueno, les voy a dar una definición de violencia de género. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto se ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Bueno, ahora mi compañera va a hablar acerca de los enunciados del trabajo. Bueno, hola, ante nada, para continuar tu trabajo, nosotros realizamos 3 hipótesis. La primera hipótesis, la violencia de género radica en la falta de información sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Viviendo como rehenes por la dependencia económica y sufriendo las consecuencias por naturalizar el problema. Segunda hipótesis, la violencia de género. La violencia de género se debe a una sociedad patriarcal que no tolera los nuevos roles femeninos, siendo agravado aún más por el consumo de drogas y por pertenecer a una sociedad tolerante. Todas estas formas corresponden a construcciones socioculturales e históricas y como construcciones pueden modificarse. Y bueno, y como tercera y última hipótesis, la violencia de género se ve reflejada en el territorio varelense a partir del aumento de casos en lugares más vulnerables, ya sea por características socioeconómicas o por pertenecer a un grupo de tránsito como puede ser el delito. Y además afecta a todas las clases sociales, ¿no?, en distintos contextos y con características diferentes. Mientras en algunos lugares la violencia de género se encuentra en absoluta ligada a la precariedad y a la pobreza, y en otros aspectos sufren violencias intrafamiliares.
Perdón, fíjense que esas son 3 hipótesis de análisis, ¿sí? Algunas se relacionan unas con otras y otras, ¿no? Digamos, se escapan, ¿no? La idea es empezar a investigar si alguna de esas 3 hipótesis o las 3 hipótesis concuerda con la realidad bonaerense o no, ¿sí? Ahí estamos hablando del delito, de las drogas, ¿sí? De la violencia intrafamiliar. Es decir, la idea es empezar a investigar cuál es el mayor porcentaje que se produce en Florencio Varela. Bueno, luego de las hipótesis que nos dijo Isabel, nosotros lo que queríamos hacer es validarlas o refutarlas, ¿sí? Para eso fuimos a desarrollo social, se nos atendió amablemente Noelia, y bueno, hicimos varias preguntitas. Y bueno, la metodología, las técnicas que hemos usado, la terapia por... Perdón, ¿escuchan en el fondo? Sí. Son dos técnicas, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa porque bueno, hay una interacción entre ambas partes, ¿sí? El entrevistador y el entrevistado. Y así podemos preguntar, repreguntar, buscar más detalles. Y nos va a validar lo que van a ser las técnicas cuantitativas, números, las cifras, que vamos a ver después. Por eso hemos elegido la entrevista de forma cualitativa para obtener mejor información de la base de las cualitativas. Las preguntas, bueno, acá no se ven bien, pero bueno, las preguntas son cuántas mujeres acuden a este centro, en Florencio Varela, cómo está integrado el gabinete, ¿sí? Y bueno, cuáles son los pasos a seguir una vez que la persona va al lugar. Después vamos a las técnicas cuantitativas, que son más que nada cifras en las que podemos comparar datos, ¿sí? En cifras. ¿Vamos a la anterior o? ¿La anterior? ¿La anterior? La pregunta, para el cuerpo.